agradezco mucho a Adrián Alcalá Méndez, el comisionado presidente del INAI, que nos permite entrar en comunicación inmediatamente con él. Comisionado presidente, muchas gracias por tomar la llamada. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo está? Muy buenas tardes a usted y a todo su auditorio. Al contrario, gracias por la oportunidad de platicar sobre ese tema de trascendencia para la vida pública nacional. Sí, le agradezco mucho. Entiendo que el hecho de haberse revelado en la página de la presidencia datos personales de una persona, en este caso María Amparo Casar y sus hijos, implicada en lo que acusa a Petróleos Mexicanos como un fraude, es violatorio de la Ley de Protección de Datos Personales. Sin embargo, hoy en la mañana, el propio director de Petróleos Mexicanos, Octavio Oropesa, dijo, y fue claro cuando establecía que la ley general dice que no se considera información reservada la que tenga relación con actos de corrupción, porque toda esa información es pública. Mire, le pongo como lo dijo el director de Pemex. No obstante, la mayoría del Pleno del INAI resuelve revocar la clasificación de la información con fundamento en el artículo 112, fracción 2 de la Ley de Acceso a la Información Pública, y entre paréntesis dice: no puede reservarse información relacionada con actos de corrupción, se cierra el paréntesis, porque de acuerdo con información periodística o declaraciones de autoridades distintas a la ministerial, los asuntos se relacionan con actos de corrupción. De manera que la propia ley del INAI señala, el propio resolutivo del INAI del Pleno señala que no puede ser clasificada como reservada. Entonces, bueno, lo dejamos ahí. Esa es la parte que yo quería que usted escuchara, consejero presidente Alcalá Méndez. ¿Qué hay al respecto? Porque se va a actuar de oficio, sabemos. Sí, don Pepe, gracias por la precisión y también la oportunidad de dirigirme a su audiencia y explicar esta situación y evitar la desinformación. Primero, ningún sujeto que maneje datos personales en el ámbito público y en el ámbito privado puede divulgar datos personales si no cuenta con la autorización del titular. Aunque se trate de quien se trate, el funcionario de más alto nivel, puede divulgar datos personales sin el consentimiento del titular. Por eso es de que nosotros el fin de semana, el viernes en la tarde, cuando conocimos de esta divulgación hecha además en un sitio oficial, en el sitio oficial www.go.mx, pues obviamente es una divulgación manifiesta y notoria, y analizando el caso es que salimos precisamente el fin de semana a comunicar que abriríamos esta investigación de oficio, y ya lo hicimos, porque los datos personales no pueden estar desprotegidos o estar sujetos a tutela bajo capricho de algún funcionario público determinado. Aunque en este caso la señora María Amparo Casar esté implicada en una acusación grave como la que está planteando Petróleos Mexicanos y Presidencia de la República, al señalar que habría cometido un fraude. Es que justo es la segunda parte. Atendiendo al principio de máxima publicidad, toda información que posean los sujetos obligados es pública. Sin embargo, este derecho humano como tal encuentra ciertas restricciones, como lo es precisamente la protección de datos personales, que obran en este caso en oficina o de Pemex o de Presidencia de la República, que obran estos datos. Si bien es cierto, en casos como los relacionados, en donde hay una presunta corrupción, existe una disposición expresa en la ley que no se considera información clasificada la que tenga relación con actos de corrupción, y que el criterio del INAI que votamos en este pleno es consistente, es unánime. Cierto es que la transparencia, o más bien esa situación admite una situación que quiero explicar. En principio, si bien es cierto, todo lo que tenga que ver con casos relacionados con presunta corrupción no admite reserva, porque la transparencia y la rendición de cuentas en este país son indispensables para conocer la verdad de lo que ahí sucedió, la verdad histórica. Pero en este caso, el sujeto obligado no por eso puede por sí mismo divulgar información si no hay es decir, el expediente de manera íntegra, sino solamente eso puede suceder cuando el INAI, en ejercicio de atribuciones máximas, que es cuando actúa como pleno, hace una prueba de interés público y entonces dice, en este caso sabemos que existe
una denuncia por presuntos casos de corrupción. Ok, entonces analizamos y determinamos que en ese caso en particular la confidencialidad de la información, los datos personales, resisten o vencen, perdón, o sea, son vencidos por el interés público en conocer la información. Aquí, lo que hizo Petróleos Mexicanos, lo que hizo el gobierno, es lo que estamos investigando, es quién fue el responsable, develó casos, pero hoy se amparan diciendo, es que la ley lo establece, sí, pero para eso hay un procedimiento, porque no podemos, o pretexto de ello, estar divulgando datos personales. Se tiene que seguir un procedimiento, y ese procedimiento, Pepe, solamente lo hace el instituto cuando actúa en los recursos de revisión, que es nuestra máxima potestad de resolver precisamente. No sé si me explico la diferencia que existe. O sea, no por el solo hecho de decir, es un caso que tiene que ver con corrupción, ya voy a ver los datos. No. Primero se tiene que justificar, y segundo, esa prueba la tiene que hacer el Pleno del INAI, que se llama una prueba de interés público. Correcto, es lo que van a hacer ustedes vamos a analizar el tema de la filtración de datos y han dicho ustedes en el INAI van a llegar a las últimas consecuencias. Exactamente, porque nosotros vamos a llegar en las últimas consecuencias por lo que es la vía precisamente de la protección de los datos personales, ya que el instituto es la autoridad facultada para determinar qué información puede divulgarse. Es decir, no se puede actuar como hoy lo pretendió justificar el director de Pemex, argumentando esa situación. La única autoridad facultada para ello, porque somos precisamente los garantes en materia de datos personales, es el INAI determinar, oye, este expediente tiene relación con casos de corrupción, sí. Pero perdón, no entiendo muy con toda claridad. ¿Por qué actúa mal el gobierno? ¿Por qué está actuando mal el gobierno al difundir estos datos, alegando que por tratarse de un acto de corrupción a una entidad del gobierno federal, entonces no puede ser un dato clasificado y no se incurre en delito en el caso de haberlo divulgado? Es lo que no queda claro. Entiendo que si la señora Casar cometió un fraude, debe ser juzgada por lo mismo y acusada, por supuesto, y tener el derecho de ser oída y vencida en juicio. Exactamente, siguiéndose las garantías del debido proceso. Y es lo que hoy se pretende argumentar, o se argumentó en la mañana, pretendiendo tergiversar la situación. Trato de explicarme, o para tratar de ser más claro. Uno no puede divulgar datos personales sin el consentimiento previo. Correcto. Si Casar dice pueden difundirlos, lo pueden difundir. Exactamente. Y si a Casar no le preguntaron por la difusión de sus datos y lo hicieron sin su consentimiento, se está cometiendo una falta. Exactamente, eso es lo que estamos investigando. ¿Qué tan grave es esa falta? ¿Qué tan grave es esa falta de parte de la Presidencia de la República y del acusador, en este caso, Petróleos Mexicanos? Exactamente, es lo que vamos a investigar. ¿Quién ordenó subir esa información a la plataforma de .gov.mx? ¿Quién lo administra? Es decir, tenemos que investigar. Vamos a llamar a todos los responsables, a la Oficina de la Presidencia de la República, a Pemex, a Comunicación Social del Presidente de la República, para deslindar las responsabilidades. ¿Qué es lo que hoy pretendieron tergiversar o tratar de manipular la veracidad jurídica? Es lo siguiente. ¿Por qué? A ver, ¿por qué tergiversaron la realidad? ¿Por qué? Porque la ley establece que no podrá considerarse información clasificada aquella que tenga relación con actos de corrupción. Correcto. Hasta ahí, bien, trato de ser claro. Sin embargo, eso es la única autoridad que puede determinar qué datos se van a publicar de una investigación o de una indagatoria que está en curso por presuntos casos de corrupción, es el INAI. No puede un servidor público, sobre pretexto de que hay una investigación en curso, develar datos personales. Entonces le debían de haber avisado al INAI que iban a hacer esto para que el INAI dijera, sí señores, procedan, están dentro de la ley, o no señores, no procedan porque esto violenta la ley. Exactamente, porque nosotros analizamos cada caso por caso. Es decir, y a ustedes no les preguntaron nada, comisionado, no les preguntaron nada. No hay ningún procedimiento ante el INAI. Es precisamente como se resuelve esta situación cuando la gente viene ante nosotros, y así ha sucedido casos, por ejemplo, Segalmex, Odebrecht y otras situaciones donde hemos sabido los nombres de funcionarios públicos que están inmiscuidos o que están relacionados con carpetas de investigación. Es porque una persona solicita una información, se clasifica y nosotros hacemos esta prueba de interés público y determinamos qué datos de los que obran ahí van a poder ser conocidos por toda la sociedad, porque en ese caso es mayor el interés en conocer esta situación que mantener la confidencialidad. Nosotros no estamos juzgando
la situación o los actos eventuales que pudiera haber de corrupción o no. Nosotros únicamente tenemos el mandato de proteger la confidencialidad versus el acceso a la información. Correcto. ¿Y qué les parece lo que dijo el presidente? Ah, caray, pero eso sí, recurren al INAI, que es un organismo creado por los adversarios en contra de mi gobierno. ¿Qué le parece? No compartimos esta postura del presidente de la República. El recordar que el instituto surge precisamente de movimientos sociales en el año 2002, que es cuando se promulga la ley. Recuerdo que el presidente era oposición en aquel momento y surge precisamente de la necesidad de conocer lo que se hacía en las oficinas públicas de todo el gobierno, de los 3 órdenes de gobierno. Entonces no es una situación que hayamos sido creados por este grupo, como llama el presidente de la República. Somos una conquista de la sociedad que surge en el grupo Oaxaca por ahí en el año 2001 y que encuentra cauce o crisol en el año 2002. Puede haber causa en contra del presidente de la República, que tiene fuero, claro. ¿O puede haber causa en contra del director general de Petróleos Mexicanos por estarse dando las cosas de esta manera, como nos ha explicado usted con claridad? Por supuesto que sí, porque todos los que manejamos datos personales en México, según la ley, somos responsables del cuidado y tratamiento de los datos personales. Y trato de ejemplificarlo. Yo, por ejemplo, estoy trabajando en una oficina privada, una financiera, y dejo el expediente, me levanto y voy a atender otra situación. Todo el expediente que está ahí, que está a disposición del público, es una vulneración a datos personales de esas magnitudes. Entonces, cualquier responsable va a ser responsable ante la ley, tratándose del presidente, el director de Pemex, nosotros como comisionados, si no llegamos a hacer un correcto tratamiento de datos. Esto que ha sucedido, ustedes en el INAI lo ven como un abuso del presidente, lo ven como un error el hecho de haber juzgado públicamente y sentenciado públicamente a María Amparo Casar sin juicio de por medio. Lo vemos como un hecho lamentable porque no es la primera vez que ocurre en esta administración, don Pepe, la filtración de datos personales sin el consentimiento previo. Vimos el tema de la periodista del New York Times, los compañeros de ustedes de los medios de comunicación que acuden a las conferencias matutinas, el caso de un periodista que se reveló su patrimonio. Es decir, no hay una sensibilidad o no le dan la importancia debida que tiene esta ley de tratamiento de datos personales. Cuando uno es develado de su intimidad o sus datos personales, cuando uno ejerce la libertad de expresión, pues por supuesto que son o pueden ser instrumentos o tácticas que atentan contra la libertad de expresión, y en una democracia eso no se puede permitir. Nosotros garantizamos 2 derechos fundamentales y no dudaremos en hacerlo hasta las últimas consecuencias. Estoy viendo aquí con toda claridad lo que me está usted explicando y trato de entenderlo para poderlo comunicar. ¿Y qué pasa si la doctora Casar fue corrupta? Bueno, primero para eso tendría que haber una solicitud de información. La respuesta de Pemex es impugnable, ¿sí? Es decir, si Pemex le entrega la información sin haber pasado por el Comité de Transparencia o por el INAI, que es la máxima autoridad, es decir, por la autoridad que es el Comité de Transparencia, y no tiene un sustento que le dé, hay un tratamiento indebido de datos personales. Es decir, el director de Pemex, con el debido respeto, por más director que sea, no puede por sí mismo poner a la luz del público un expediente con datos personales. Eso vulnera. Él tiene que tener o la autorización de su Comité de Transparencia, que puede ser obviamente a través de una solicitud de información, o la autorización o la habilitación por parte del INAI o de otra autoridad, que es el Poder Judicial de la Federación. Es decir, trato de explicarme, sé que es un tema muy técnico. El hecho de que ahí se aleguen casos de corrupción tiene que tener un sustento. Es decir, tiene que demostrar precisamente que hay una denuncia por casos de corrupción, y tiene que haber un pronunciamiento de una autoridad para ordenar que esos datos personales venzan o salgan del sigilo en el que se encuentran por disposición de ley, porque son datos personales de la confidencialidad, para que encuentren esa visibilidad. El hecho de que se haya develado sin tener sustento correcto es una omisión en términos de la Ley de Protección de Datos. Nos queda perfectamente claro. Tiene que haber entonces un procedimiento, en todo caso, a juzgar de la parte acusadora, que es en este caso Pemex. Tiene que haber una acusación de fraude y tiene que procederse a un juicio,
pero en todo caso, Pemex tiene que pedirle autorización al INAI para revelar los datos, ¿queda claro? Exactamente, don Pepe. Y que esa indagatoria tenga relación con actos de corrupción. Una cosa es el fraude, pero a lo mejor puede ser que no tenga implicación con casos de corrupción. Es decir, yo sé que está muy complejo, pero tiene que haber un tema de corrupción o de presuntas actos de corrupción en ese sentido, y se tienen que acreditar esas causas que a nuestro juicio den sustento para poder develar los asuntos públicos. Pues le agradezco mucho, comisionado presidente. Había muchas dudas al respecto. Ciertamente es técnico, ciertamente es confuso, no es del dominio público, pero en fin, algo entendemos, gracias a la que usted lo puso bastante claro. Adrián, le agradezco mucho, Adrián Alcalá Méndez, le agradezco mucho el haber accedido a esta conferencia, a esta entrevista ante la audiencia de Grupo Fórmula. Al contrario, Pepe, un gusto y como siempre estaré a sus órdenes. Igualmente de este lado, hasta pronto. Adrián Alcalá Méndez, él es comisionado presidente del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos. Nos permite una pausa. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.